Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien los presenta. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos amigos, familia y a personas en general que van a ver este programa. Bienvenidos a Mejor Salud Podcast. Este es un programa donde hablamos sobre temas de salud, siempre, ¿verdad? Temas de salud muy importantes. Pues le invitamos a que se quede hasta el final con nosotros, porque este día traemos un tema bien complicado, bien serio, que es sobre la depresión. Así que se quédese con nosotros para aprender muchas cosas sobre este tema. Para eso le damos la bienvenida nuevamente al doctor Wilfredo Martínez, médico naturópata, quien nos va a explicar sobre esto, ¿verdad? Así que bienvenido, doctor, buenas noches. Gracias, Roxy, y a la audiencia que sigue y está pendiente de toda esta información. De verdad que es un gusto que podamos compartir este tema, Roxy, porque de verdad no se debería de minimizar. Cuando ya una persona comienza a dar algunos indicios, ese es un tema para el cual la familia, sobre todo la familia, sí. A ver, los amigos están lejos, pues no están muy pendientes de ese tipo de cosas, pero la familia ve constantemente a su hijo, su hija, papá, mamá, y ve que hay algo anormal, ¿verdad? Así es de que creo que un buen tema en el que se ha pensado para poder dirigirlo a la población este día. Y por supuesto, gracias por la invitación y animar a la gente a que pueda irse sumando poco a poco a ver esta información. Claro, doctor. Así que vamos a hablar sobre las causas, sobre los síntomas y también los tratamientos que pueden haber sobre este tema. Claro, Así que de hecho hay mucha alternativa a nivel de la medicina biológica. Ok, doctor, para empezar, ¿qué es exactamente la depresión o trastorno depresivo mayor y por qué debemos verla no solo como estar de mal humor? Muy interesante. No debe de verse como que uno está de mal humor, porque eso pasa rápido. O sea, el mal humor ya de pronto se hacen algunas cositas y ya cambia el estado de ánimo. Hay gente que solo se da una bañadita, se cambia de ropa y ya, wow, es otra cosa. Así que ese momento, el estar de mal humor es algo muy transitorio, a diferencia de esto cuando tiene que ver con el concepto de la depresión, que es básicamente un trastorno del estado de ánimo. Sí. Uno de los conceptos interesantes que yo revisaba en una ocasión sobre este tema es el hecho de que las personas con una fase depresiva complicada lo ven todo negro, sin esperanzas, sí, y sin seguridad. Así ven las personas en un estado depresivo su vida presente y su vida futura. Entonces, es simplemente un trastorno del estado de ánimo para que la audiencia no se complique y vea que eso puede llevar muchísimas cosas, sí, de las cuales podemos ir hablando en el transcurso de la entrevista. Aquí se suman varios aspectos que pueden generar esa sensación del estado de ánimo trastornado, incluso hasta comportamientos aparentemente bipolares. Muchas veces se han llegado a considerar sin caer en el hecho de clínicamente diagnosticados como bipolares, pero sí pueden tener ciertos comportamientos en los que de pronto están contentos y de pronto están tristes, pero que todavía no caen en un cuadro de bipolaridad. Entonces hay una serie de situaciones que se relacionan con el estado de ánimo de la persona, y por eso se dice que la depresión es un trastorno del estado de ánimo. O sea que lo que hay que hacer es aprender a conocernos, ¿verdad? Exactamente, eso es importante, saber en qué momento, si uno, yo creo que esa acotación es vital, porque si uno logra identificar, vale, pero ¿y esto? Yo ayer no estaba así. Sí. Caramba, pero en la mañana yo estaba, ¿y qué me pasa? O sea, uno es el primero en sentir los cambios en el comportamiento, sobre todo la parte cognitiva, que es otra que puede verse muy afectada cuando hay un trastorno del estado de ánimo. No vemos las cosas de la misma forma, nos cuesta aceptar ciertos eventos de la vida
En algunos otros casos complicamos la percepción, la interpretación que hacemos de nuestro entorno. Por eso se dice que es trastorno del estado de ánimo, o sea, habrán comportamientos y manera de ver las cosas de manera no equilibrada, no razonable, y de verdad son interpretaciones muy variadas las que se pueden hacer sobre una reacción, sobre un comportamiento y sobre una interpretación cognitiva en particular. Es un poco, de verdad, bastante complicado. En esto sí tienen mucho trabajo, tanto los psiquiatras como los psicólogos, porque todos los pacientes presentan cuadros distintos. Yo lo noto en la clínica. Todos tienen un comportamiento diferente cuando están en esa fase depresiva, Roxy. Ok, gracias, doctor. Ahora, ¿a qué se debe la depresión, doctor? ¿Y cuáles son sus principales factores de riesgo o disparadores en la vida de una persona? En realidad, hablar de la depresión, estamos hablando de un aspecto multifactorial. Es decir, nunca es una sola razón la que se podría conceptualizar como para decir que alguien es depresivo. Se pueden presentar diferentes comportamientos. Por ejemplo, en las relaciones de familia, en las relaciones de pareja, su punto de vista sobre el dinero muchas veces, punto de vista sobre la diversión, un punto de vista distinto sobre la pérdida de un ser querido. Yo diría que ese es uno de los detonantes más fuertes en una persona que le puede provocar eso. Durante estos días atrás, muy recientes, hemos estado atendiendo el caso de pacientes que, este es el cuadro. Hace 2 años muere el papá y a los 2 meses muere la mamá y hace 3 días murió su hermano. Resultado final desde el lado biológico, dolor en sus rodillas, dolor en la columna, tristeza profunda, baja increíble de peso y una serie de comportamientos porque ella así lo interpretó. Pero su sobrina que vivía con ella y con su abuela y con su abuelo no lo percibió de la manera similar. Entonces definitivamente es multifactorial. Son diferentes situaciones las que pueden incidir. De hecho, hay causas exógenas y causas endógenas. En el caso de las causas endógenas para la depresión, tienen mucho que ver las altas o las bajas concentraciones del mineral litio. A los pacientes depresivos hay que hacerles un análisis del litio, cómo andan los niveles, porque precisamente ese mineral tiene mucho que ver en cómo regular el trastorno en el estado de ánimo del paciente. Entonces hay que ser muy inquisitivo en la búsqueda de la causa del problema. Así que, pero definitivamente es multifactorial, no es una sola causa. Hasta en los diabéticos no es una sola causa, muchas veces hablan de su problema. Pueden haber muchas causas para ello también. Ok. También, doctor, háblenos de cómo se siente en el día a día, cuáles son los síntomas más frecuentes de la depresión, tanto emocionales como físicos y en los pensamientos también. Ok. En las redes sociales no se puede mencionar una palabra que tiene que ver con desaparecerse en la vida. Hay una expresión que no se puede utilizar y creo que vamos a respetar lo que Google y YouTube dicen. Esta expresión mejor no la voy a mencionar, pero una de las tendencias es ya no me interesa, ya la vida ya no me interesa, ¿verdad? Y se actúa en relación con ese pensamiento. Manifiestan demasiados comportamientos que van orientados a mejor alejarse de todo y quitarse dolor y quitarse todo el sufrimiento que sea posible. Esa es una incidencia bastante fuerte, bien marcada en muchas de las personas, en especial todas esas que se tienen que enfrentar a cosas en la vida que para ellos realmente no es agradable. Un detalle, Roxy, que yo aquí noto y no parece, lo noto en la clínica, es la frustración de muchas personas ante el hecho de lo invadidos que están con la tecnología, y ellos son enemigos acérrimos de la tecnología. Y aunque uno les diga,
Pues sí, pero mire, don Julito, ¿verdad? Uno tiene que acostumbrarse. Pues, acostúmbrese usted, ¿verdad? Pero miedo de estar puyar y puyar. Mucha gente ha caído en fases de muchísima tristeza y de sentimientos de inutilidad cuando ven que ni siquiera a veces un teléfono pueden manejar para atender un problema personal, porque ahora, lamentablemente hoy, ya uno habla con un aparato, ya no habla con un ser humano. Sí, y esto también de las comparaciones, ¿verdad? Como existen tantos prototipos de belleza, entonces cuando alguien sí, se ponen a compararse con otras personas, ahí es un... Sí, ese es un tema muy sensible. Muy sensible, sí. Eso es muy cierto. Esa es una situación que pone a la gente en competencia y a ver qué poder hacer. Es fácil entrar en una fase depresiva. Sí, de hecho, han habido artistas extraordinarios que cuando vieron que el problema del peso y otras cosas era demasiado fuerte, cayeron en ese bache, ya no pudieron salir. Hay artistas muy reconocidos que entraron a la fase de la anorexia hasta que pues dejaron este mundo, y lamentablemente son factores que también inciden en el desarrollo de todo esto. Sí, qué lástima. Y también, doctor, ¿cómo se diagnostica la depresión? ¿Y en qué momento es importante que la persona diga, ya no puedo sola y busque ayuda profesional? Interesante. Debe de buscarse ayuda de inmediato, ayuda médica. Y sobre todo en la parte de la salud mental. No esperar a complicarse. No, y ahí en la familia de inmediato, o él debe decir, no, o ella necesita ayuda psicológica. O sea, recomiéndenme a alguien. Sí. Porque van a empezar a presentarse situaciones, por ejemplo, emocionales, físicas, tristezas, culpas, falta de apetito, por ejemplo, sensaciones de vacío, insomnio, problemas más emocionales y la parte psicoemocional que ya no va a poder razonar. Entonces, lo ideal en esas circunstancias es que busquen ayuda profesional. Sí. Ya eso es un indicador de que las cosas se están poniendo complicadas. Pero hay un detalle más al respecto. Estos pacientes, Roxy, no deberían de minimizar los síntomas que pueden estar sintiendo. Cuando ya una persona, por ejemplo, la tristeza se le está volviendo algo crónico, cuando esa falta de apetito, por ejemplo, algo de lo que ya cité, se ve que se repite día a día, o cuando el problema del insomnio se ve que es algo que se está quedando casi por mucho tiempo, o cuando se siente frecuentemente con una sensación de inutilidad, por ejemplo, o cuando hay ciertas interpretaciones de su entorno que no lo ve de la manera adecuada, esta persona ya debería agarrar el teléfono y pedir ayuda. De hecho, en la clínica, a pesar de que manejamos con diferentes enfoques el manejo de la fase depresiva, que dicho sea de paso, debo enfatizar que no soy psicólogo, pero como terapeuta en mi área de la medicina biológica, prácticamente también tenemos la obligación de hacer un esbozo general de cómo está la persona emocionalmente y se le sugiere que primero yo sugiero búsqueda de ayuda psicológica. En muy pocas ocasiones me he tenido que ir directamente a la parte psiquiátrica, a menos que yo tenga bien claro cómo es el perfil del psiquiatra para dar atención a la persona con un cuadro que puede indicar que hay una depresión. Pero en la mayoría de casos los remitimos a búsqueda de ayuda psicológica. Necesitan un protocolo bien ordenado para que puedan hacer un manejo correcto de todo esto. De lo contrario, Roxy, se van a quedar en su casa y las cosas se les van a complicar todavía. Lastimosamente, pues a este tema hay muchas personas que no le dan mucha importancia y la verdad que es más importante ponerle muchísima atención. Es algo más serio de lo que uno se puede imaginar. Exactamente. Es un buen detalle acotar esto porque casi la gran mayoría lo quiere evadir con una manera equivocada de tratarlo. Sí. En algunos casos la persona puede acudir al uso de estimulantes, ¿verdad? Estupefacientes u otro tipo de cosas que los desenfoquen un poco de esa realidad, pero eso simplemente es como que uno esconda la basura
debajo de la alfombra. El hecho de que uno ya no vea la basura debajo de la alfombra no significa que la basura desapareció, y está ahí, solo que está oculta y está provocando algún bultito por ahí que indica que allí hay algo anormal. Entonces, en esto uno no debería de esconderse. Independientemente de aquello en lo que se ocupa, en lo que trabaja, debería de inmediato de buscar ayuda para minimizar los problemas de carácter psicoemocional y dar atención a esa fase depresiva. Ya hemos definido, la depresión es un trastorno del estado de ánimo, y ese no es simplemente una cuestión de una cosa pasajera. Definitivamente hay tiene que darle ver. mucha atención. Sí, no es un estado de mal humor, simplemente hay otras cosas más que están involucradas detrás de todo esto. Bien, doctor, eso es bien importante todo lo que hemos hablado, pero ¿qué le parece si vamos a una pequeña pausa y luego continuamos hablando sobre esto? Sí, me parece, por supuesto. Ok, regresamos enseguida, no se muevan. En el Centro de Naturopatía Clínica nos importa tu bienestar en salud. Por ello, contamos con la tecnología necesaria para brindarte la mejor atención médica. Resonancia magnética cuántica, un analizador magnético de más de 300 parámetros en 34 sistemas. Haz tu cita al 7414-391. Estamos en San Salvador, sobre el Boulevard Tutunichapa, en el edificio del Hospital Instituto de Ojos, local 04. Y no olvides una cosa, siempre debes de recordarlo, es más barato prevenir una enfermedad que tener que curarla. Gracias por continuar con nosotros en Mejor Salud Podcast. Estamos hablando con el doctor Wilfredo Martínez sobre la depresión. Si usted acaba de conectarse, pues le damos las gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando del tema, ¿verdad? En resumen, doctor, ya vimos qué es la depresión, qué es la causa, cómo se siente y cuándo ya debemos consultar. Exacto. Así que la siguiente pregunta que le tengo, doctor, es: a veces se piensa que todo es mental, pero usted también habla mucho de la alimentación. ¿Qué papel tiene la dieta y el estilo de vida en la depresión? Sí, en realidad muy poco. Incide muy poco la alimentación. Es que esto, Roxy, es una situación más de manejo mental. No tiene que ver con una dieta específica. Por supuesto que hay algunas comidas que son muy sobreestimulantes de las reacciones, de la actitud o del estado de ánimo. Una persona, por ejemplo, que es adicta al café, le va a andar toda la vida al 100, ¿verdad? Disparada y quizás hasta hiperactiva. Pero es que lo que pasa es que muchas veces una persona puede caer en una fase de depresión por situaciones bastante razonables. Por ejemplo, es fácil deprimirse por la pérdida de un ser querido. Sí, ¿Y claro. a quién le va a dar alegría que ha perdido? No, a nadie. Por supuesto. O que, mire, le notificamos que usted llega hasta hoy en la empresa y le dan su cheque y adiós, ¿verdad? ¿Quién va a salir? ¡Wow! ¡Qué bien! Me siento súper bien porque me despidieron. Pues nadie. O qué padre puede sentirse contento de que su hijo llega de la escuela y dice: papá, reprobé todas las materias. ¡Wow! ¡Qué bien, hijo! Te felicito. No, muy difícil. Padre dice: Dios mío, ¿qué pasó? O sea, todo un año hemos invertido, te gastamos aquí y lo demás, y venimos a ver que tú no respondes. Es que son muchas, por eso es que es multifactorial la causa de esto. Y ahora, en el caso de la alimentación, sí, no es mucho lo que incide, pero sí, si alguien comienza a utilizar la comida como escape, porque eso ha pasado. Oh, sí. A veces la ansiedad se descarga en las hamburguesas, en una pizza, en comer constantemente comida adictiva, porque hay comida que es adictiva.
Y de verdad no vamos a comparar una sopita de moras y de pipianes con papa con una bebida gaseosa con ciertos tipos de estimulantes o con ciertas carnes de pollo que llevan como ciertos adictivos, ¿no? Y le generan a la gente ese deseo constante de comer ciertas cosas. No, realmente es más la parte mental, es decir, cómo uno está tratando de dominar esto incide más que pensar en la comida. Es muy poca la incidencia realmente que la comida puede tener en todo esto, Roxy. Okay. Pero sí es un factor que hay que tomarlo en consideración. El azúcar blanca, por ejemplo, yo hablo mucho de eso, y el excesivo consumo de harinas son de verdad muy estimulantes del sistema nervioso central y periférico también, y esto puede hasta cierto punto generar cierto trastorno en su estado de ánimo. Ok. Y para una persona, doctor, que ya tiene depresión, ¿cuáles serían sus principales recomendaciones, prácticas en el día a día para empezar a sentirse mejor? Interesante pregunta. En primer lugar, que no se aíslen. Hay hasta un principio que dice que el que se aísla estará buscando su propia ventaja y su propio anhelo egoísta, y que contra toda sabiduría práctica puede estallar. Es decir, aislarse nunca ha sido la mejor alternativa. Nunca. ¿Verdad? Ese es el punto. Mejor, ¿con alguien de confianza? Sí, familiar. Sí. De hecho, la psicología anima a que ese es el momento más importante en cuanto al hecho de que el paciente depresivo debería de mantener contacto con su familia. Y como la familia es pues lo más cercano que uno puede tener, siempre y cuando haya una buena relación de familia, porque también hay casos, Roxy, en los que la familia no, cuando más uno esperaría algún tipo de apoyo emocional, lamentablemente a veces la familia lo que puede traer son críticas. Responde. Sí, críticas, pero siempre lo más recomendable es que se busque contacto con familia, sobre todo con aquellos miembros de familia con los cuales uno se puede llevar un poquito mejor y hace match en algunos temas. Entonces, no aislarse, mantener el contacto con ellos. Y algo importante, los pacientes, independientemente de la magnitud, ¿verdad?, de la sensación que puedan tener, es ideal que no minimicen los síntomas. Ya me va a pasar. No, su dolor de cabeza se lo quitan con cualquier pastilla que sea de su predilección, pero una sensación depresiva, sobre todo cuando es constante, no minimicen, busquen ayuda de inmediato. Minimizar los síntomas puede ser algo fatal para alguien. Entonces, y la búsqueda de la ayuda profesional, eso va a ser un gran aporte para que el depresivo o la mujer depresiva pueda ir saliendo avante con esto en la medida que busquen la ayuda más adecuada profesionalmente. Los problemas de depresión no son para contárselos a los vecinos. Mire, es que me siento deprimido. A dar una cantidad de consejos que nada que ver con la realidad. Entonces, lo correcto es buscar ayuda profesional. De acuerdo. Y ya entrando en el tema de tratamientos, doctor, ¿qué opciones médicas existen hoy para tratar la depresión y cómo se combinan psicoterapia y medicamentos? Sí, hay dos líneas y son precisamente esas. La línea de la parte de la psicoterapia y el uso ya visto desde el lado de la psiquiatría, visto desde el manejo de los antidepresivos. Este es un tema bastante en cuestión, Roxy, porque en esto, así como las personas dicen, yo quiero tener ayuda de un naturópata, pero no quiero ir donde cualquier naturópata, porque hay un charlatán y no me mejor. O no quiero ir donde este psicólogo, porque a veces un poquito se exagera un poco. O este psiquiatra, no, yo no quiero depender mucho de pastillas. Van a pensar que estoy loco. Entonces sí, pasa eso. Entonces lo ideal, sí hay que buscar ayuda profesional, pero estas dos líneas son importantes: la psicoterapia y el uso de medicamentos antidepresivos. Estamos hablando psicólogo o psiquiatra. Esas son las dos líneas. Yo sinceramente recomiendo que esperen la primera intervención desde el lado psicológico.
usualmente un buen psicólogo puede aterrizar muy bien ante los síntomas que una persona presenta y decir, definitivamente este paciente es de ayuda psiquiátrica por el momento. Entonces, él muy justamente le va a decir, le recomiendo que en este tema y ante la situación en la que usted se siente, váyase por la vía psiquiátrica. Le voy a dar el número de teléfono de esta o este psiquiatra para que se ponga en contacto y reciba la ayuda que necesita. Yeah. No sé cuál era el otro complemento de la pregunta, después de estas 2 líneas de búsqueda de ayuda. ¿Qué más era lo que enfatizaba la pregunta? Solo dice qué opciones médicas existen hoy para tratar la depresión. Correcto. Y cómo se combina la psicoterapia con medicamentos. Ok, exactamente, sí. Entonces, sí, el psicólogo, a su juicio, va a ver la necesidad que pueda haber de que mejor se haga un manejo psiquiátrico. Y pues, una vez en las manos del psiquiatra, pues él sabrá lo que tiene que hacer. Yo sí podría enfatizar, amigos, una cosa, y es de que sería interesante que cuando se da este tipo de sugerencia, hay que pensar pues en un psiquiatra de amplio criterio y sobre todo que no amarre de por vida al paciente con psicotrópicos, porque eso sí es fatal. Cuando ya un psicólogo, cuando un psiquiatra sugiere, mire, vamos a recomendar por algún tiempo, mientras lo saco de esta fase bastante difícil en la que está, vamos a usar este tipo de medicamentos antidepresivos por algún tiempo. Pero yo sugiero que después de cierto tiempo que hayamos bajado estos niveles de depresión, vamos a irnos por una vez. Yo recomendaría que se vaya por un psiquiatra que vea las cosas desde ese punto de vista. Sí es preocupante el hecho que en algún momento a un paciente depresivo se le deje de por vida tratamientos antidepresivos, porque de verdad van a tener que chinear toda una vida con medicamentos para eso. Y si una persona sigue el tratamiento adecuado, ¿cuál suele ser el pronóstico? ¿Realmente se puede salir de la depresión? Se calcula, Roxy, que entre el 80 y el 90% de las personas a las que se les da un tratamiento adecuado pueden responder muy bien y logran de verdad aliviar estos síntomas cuando han seguido las instrucciones específicas sobre el tema. De hecho, pueden, en algunas ocasiones, es probable que se necesiten varios meses, ¿no? Para ver la reacción, para ver el resultado de lo que se ha sugerido para el manejo de estos problemas. Pero pueden verse varios. Inclusive hay personas que pasan años, ¿verdad?, en tratamiento. Sí, exactamente. Hay casos así de pacientes que tienen muchísimo tiempo, pero ahí es donde yo digo, es necesario que el psiquiatra vaya por la vía de no dependencia del paciente. Para mí, si un psiquiatra condena al paciente de por vida a un medicamento, cámbiese de psiquiatra. Sí. Esa es una de las sugerencias, ¿verdad? Y yo pienso pues que el psiquiatra también con amplio criterio no va a tener amarrado al paciente de por vida prácticamente a esto. Sí. Así es de que, pero sí es razonable que dependiendo de la intensidad, del nivel de depresión, tenga que irse por una vía de usar algunos medicamentos por algún tiempo, ¿verdad? Eso sí es razonable y puede ocurrir. Y desde su especialidad, doctor, ¿cómo le puede ayudar la naturopatía a mejorar o complementar el tratamiento de la depresión sin sustituir al médico tratante? Ah, interesante eso. Sin sustituir al médico que originalmente está manejando esto. Desde la naturopatía clínica. A mí me ha tocado, de hecho, Roxy, a veces comunicarme con los psiquiatras, ¿verdad? Yo me platico con una psiquiatra, por ejemplo, y le cuento el cuadro de lo que acaba de llegar a la clínica. Y entre los dos nos ponemos de acuerdo y llegamos a la conclusión de que ese paciente debería de estarlo atendiendo de inmediato ella, pero concomitantemente, es decir, a la par de eso, utilizar recursos desde la medicina biológica para ir atenuando la situación por la que puede estar pasando el paciente depresivo. Sí. ¿Qué es lo que se busca? En realidad se busca equilibrio global del organismo. Eso es lo que buscamos. Y cuando hablo de equilibrio global,
estamos pensando en el manejo del problema desde las diferentes vías. O sea, hay que trabajar integralmente, holísticamente al paciente con esta fase. Y yo aquí sí, de verdad quiero enfatizar y quizás hacer como una excitativa también a los colegas en el área de la naturopatía. O sea, ¿quién dice que un médico naturópata no puede ayudar a un paciente a tratar la depresión? Si tenemos una cantidad de alternativas. Claro. Yo diría, Roxy, que en el área de la medicina biológica es donde existen muchísimas más alternativas en el manejo de la depresión sin efectos colaterales ni secundarios ni negativos para un paciente. ¿En serio? Eso sí. Wow. O sea, ¿quién no ha oído hablar, por ejemplo, de la hierba de San Juan? O sea, hablar del San John Wort en este país es una planta muy reconocida en el manejo de las fases depresivas. En fitoterapia, nosotros en la homeopatía utilizamos el Hipericum perforatum, que es el nombre científico de la hierba de San Juan, que por cierto, en El Salvador esa es una planta que se da, la hierba de San Juan. Y los alemanes utilizan extractos del Hipericum perforatum para la elaboración de ciertos antidepresivos naturales que pueden ser tomaditos, pueden ser inyectados o puestos en un suero o aplicarse vía intramuscular. Entonces la homeopatía tiene eso para provocar en nuestros pacientes equilibrio. Hay otra disciplina médica que fue incluso aprobada por la Organización Mundial de la Salud en 1975 y era el uso de las flores de Bach. El doctor Edward Bach descubrió el efecto que pueden tener ciertos extractos de flores en el manejo de la depresión y los utilizamos con nuestros pacientes. Oh, mira qué bien. Hay otra alternativa, por ejemplo, las dietas alimenticias. Ponemos bastante, el médico naturópata pone bastante énfasis en las dietas alimenticias de los pacientes para que tengan equilibrio. Excelente. Ponemos mucho énfasis a los correctos estilos de vida. Los pacientes en fases depresivas también necesitan descanso. Tienen que dormir bien, tienen que descansar bien y sobre todo necesitan buena salud digestiva. Los chinos dicen que la muerte comienza en el colon y que el colon es el segundo cerebro. Wow. Así de que para que el paciente tenga una buena salud desde el lado psicoemocional necesita cuidar el intestino grueso y el intestino delgado y tiene que cuidar el hígado por esas rabias, esas cóleras y esos corajes con los que uno puede encontrarse en la vida, con familia, con gente en la calle. Que eso es inevitable. Sí. Todos lo vivimos. Sí. De alguna manera siempre hay algo que nos pone la vida a cuadritos. Así es de que sí, la medicina biológica, Rosy, tiene cantidad de alternativas para esto. Yo de verdad los invito a hacerlo con nosotros en el Centro de Naturopatía Clínica. Me siento con la tranquilidad de verdad y la solvencia moral para invitar a la gente a que desde el lado de la medicina biológica puedan darse atención inicial. Y desde aquí vamos a filtrar y les decimos, no, váyase donde un psicólogo, aquí está el número de teléfono, esta es la dirección de él y este es su perfil, váyase por esta vía. O no, necesita manejo psiquiátrico. Este es el nombre de la doctora, comuníquese con ella y luego platicamos del tema. Pero de entrada muchas veces tendemos que referir de inmediato a estos pacientes por cualquiera de esas dos vías profesionales. Así es como lo manejamos, Roxy, el tema. Esto es muy importante, amigos, así que ya lo saben. También invitarles a que se pueden suscribir al canal del doctor con Wilfredo Martínez, naturópata. Wilfredo Naturópata. Sí, en Instagram estamos como Mejor Salud con Wilfredo. Acá aparece en pantalla también. Exactamente. Así que puedes seguirlo y ahí también se suben muchos videos con mucho contenido sobre temas diferentes que a usted le podrían interesar. Así que ya lo sabe, suscríbase, compártalo, porque también puede haber una amistad, un familiar que pueda estar pasando por un problema serio de este tipo y le puede ayudar mucho. Sí, así es. Ajá, entonces, muchísimas gracias, doctor, por toda esta valiosa información que nos ha traído sobre este tema. Sin duda que nos ha ayudado muchísimo. Y qué bueno que estuvieron con nosotros hasta el final. Muchas gracias. Soy Roxy y nos veremos el próximo viernes. Chao, chao. Los conceptos vertidos en este programa
son de exclusiva responsabilidad de quien los presentó.